pero quiero compartir un poco primero, después lo de Shemot de hoy lo voy a compartir entre hoy si puedo y la semana que viene, pero quería completar lo que estuvimos viendo el otro día de Génesis. Ok, bien. Hoy vamos a tratar, iríamos a tratar lo de Shemot, y que va del... Bueno, siempre cuando comienza es del 1.1 hasta el 6.1. Okay. Pero eso para que sepan lo de Shemot. Ok. Pero íbamos a tratar, si podemos, una parte hoy, la parte de la semana que viene, porque siempre hubiéramos hablado de Moisés o de Moshe. Cuando de Moshe vamos a tratar cuando fue tirado, no fue tirado, fue puesto a orillas del río, ¿no es cierto? Y es recogido por la hija del faraón, ¿no? Es bien interesante eso que vamos a tratar, porque la hija del faraón es fundamental. La hija del faraón en el judaísmo tiene una muy buena y grande reputación, ¿no? La hija del faraón. Es más, la hija del faraón no es solamente, si uno estudia la historia verdaderamente bíblica, la hija del faraón no es porque se ha sido fundamental solamente porque lo rescató al niño, no, porque es fundamental para la teología del pueblo hebreo la hija del faraón, ¿no? Si no hubiera estado la hija del faraón, ¿no es cierto? No hubiera sucedido todo lo que sucedió, porque hay un problema, después lo vamos a ver, un problema teológico maravilloso. Si ustedes se fijan, Faraón había, ¿no es cierto?, decretado que todos los niños hebreos que nacían fueran tirados al Nilo. El Nilo era un dios para ellos, ¿no es cierto?, a nivel de idolatría. Entonces a los niños los iba a ahogar en el río, pero en definitiva el río Nilo está representando la idolatría, es decir, como llevar al pueblo hebreo, ¿no es cierto?, a sumergirlo en el mar de la inmundicia, ¿no es cierto?, para nosotros, no para ellos, ¿de acuerdo? Si usted se fija en la Biblia, contra su voluntad, la madre Miriam, la madre de Moshe, está cumpliendo el decreto del faraón. Ella es la que cumple el decreto del faraón. Y la que rompe el decreto del faraón es la hija del faraón. ¿Lo entiende o no? Sí. Teológicamente es eso. Es decir, querramos o no querramos, siempre vamos a cumplir la voluntad del Señor, ¿no? Y en este caso es el caso de Faraón, pero siempre vamos a cumplir lo que Dios manda de arriba se cumple. Es decir, hay un decreto del Faraón que terrenalmente se va a tener que cumplir. Paradójicamente, nadie se puede imaginar que es una propia hebrea la que va, en definitiva no lo tira al río, lo deja a orillas, dice. No lo deja en el río, ni lo tira, ¿no es cierto? Ni lo tira. Pero es la hija de Faraón, es la que se está bañando en el río, lo cual es sorprendente en la cultura, porque la hija de Faraón no tenía que bañarse en el río. La hija de Faraón se bañaba en las piscinas y en las albercas que tenía, pero se va a bañar en el río, porque claro, fíjese, se baña en el río de Egipto, que es idolatría, ¿sí? Nadie se bañaba, Faraón llegaba. Lo que hace la hija de Faraón es bañarse en el río, cumpliendo un pasaje de Isaías, creo que es Isaías 4.4 en definitiva, creo que es Isaías 4.4. Y entonces la hija de Faraón se baña en el río, ¿no es cierto?, para purificarse. Y solamente purificada es que puede tomar a Moshe, que está en las aguas, tirado al abrir las aguas, lo largan hacia adelante, ¿no es cierto?, y lo encuentran. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que después lo platicaremos, pero para que vea usted, cuando uno estudia la Biblia,
que uno dice, bueno, yo sí, porque Moisés fue tirado y... No es tan así. Hay un concepto, si ustedes supiesen, yo tengo acá algunos libros y otros en casa, todo lo que los rabinos hablan de eso, está en el Talmud, por ejemplo, en el Talmud hay un pasaje bien interesante, ¿no? Si lo buscan por internet, está en inglés, pero por ahí lo puede conseguir en español, y en otros idiomas, pero el tratado Sotá 12b, Sotá 12b. Y ahí va a encontrar algunas cosas bien interesantes, ¿no? Para que vean, eso es para que vean que vamos a compartir algunas cosas, pero lo importante es esto, ¿no? Que en definitiva la que cumple, la que rompe el decreto del propio padre es la hija de Faraón, ¿no? No ningún hebreo en este caso. Para que vean, entonces, la hija de Faraón está llamada, en el pueblo hebreo se le llama Bitiá. Bitiá es de Bat. Bat es hija. Sí, Batia, Batia, se llama, Bat es hija y Ya es Adonai, hija de Dios. Entonces eso es por un pasaje de Primera de Crónicas y después ya está en el Talmud, etc. Y también es interesante esto, ¿no? Que porque supuesto vamos a ver, pero esto es importante, ¿no? Que para que vean. Por ejemplo, Moisés tiene un nombre Moshe, ¿no es cierto? Pero Moshe se lo pone supuestamente la hija de Faraón. Pero la hija de Faraón no era hebrea. Así que o no sabía hebreo, o si sabía hebreo, porque le pone un nombre hebreo. Lo más probable es que no supiese hebreo a tal nivel de ponerle ese nombre con esa interpretación. ¿No es cierto? Por eso la cosa va por otro lado. Eso por un lado. Y entonces uno se pregunta, también, cuando usted leyó eso es muy conocido el pasaje, ¿no es cierto? Vio que está 3 meses con sus padres, ¿no? Está 3 meses con sus padres. En algún momento esos 3 meses los llamaron de alguna manera a Moisés, ¿no? Y después la hija de Faraón se lo da de nuevo, no dice la Biblia, el Talmud creo que lo dice, pero yo no lo recuerdo, eso sí lo dice. Se lo da de nuevo a Moisés a los padres. ¿Cuánto se lo pudo haber dado? 2, 3 años hasta que lo destetó, pongamos, ¿ok? Claro. Bueno, pero en ese tiempo de alguna manera lo llamaron, ¿no? Entonces, es bien interesante que en definitiva lo que prevaleció fue el nombre, un nombre que le puso, ¿no es cierto? Porque eso de que Moisés significa salvado de las aguas está controversial en la lingüística judía, ¿no es cierto? Puede significar otra cosa. Pero en el Talmud, por ejemplo, yo después se lo voy a pasar, yo tengo todo eso, ¿no? Y le voy a explicar cómo son, por qué se llama así. En el Talmud, Moisés tiene 10 nombres. A Moisés le dieron 10 nombres distintos en el Talmud, ¿de acuerdo? Entonces, de todas maneras, en la Torá aparece Moisés como Moshe. De todas maneras, ¿no es cierto? En hebreo decimos Moshe. Hay un problema ahí de traducción de tiempos verbales, ¿no es cierto? Es bien interesante. Dice, yo lo llamé Moshe porque lo he sacado de las aguas, o lo saqué, para el caso es lo mismo en español, ¿no? Lo saqué de las aguas. Pero no es tan así porque los tiempos verbales no dicen eso. Entonces, eso por un lado. La otra, que la expresión Moshe, ¿no es cierto?, en egipcio, significa nacido de o hijo de. ¿Vio? Tut Moses, Pat Moses. Es decir, Tut Moses, Moses significa, por ejemplo, Tut Moses significa Moses, nacido del dios Tut, Tut Moses, nacido del dios Tut o hijo del dios Tut, o de Tut, para el caso lo mismo. Pat Moses, ¿no es cierto? Etcétera. Y bueno, yo tengo ahí toda la lista con todos los que terminan así. Un ejemplo. Entonces, por eso llama la atención, ¿no es cierto?, que le haya puesto si es un nombre en hebreo. ¿De acuerdo? Más allá de eso, ¿por qué le digo esto? Cuando uno lee la Biblia, usted esa historia, esos son 5 o 6 versículos, punto. Y todo el mundo, usted y yo leímos eso 6 millones de veces.
Pero en esos 4 o 5 versos, los rabinos escribieron miles de cosas. ¿Me están siguiendo? Porque uno interpreta varias cosas distintas, ¿no? Uno interpreta distinto en algunas cosas. Pero lo importante de esto es que había un decreto para matar, ¿no es cierto?, en este caso a todos los niños, y era Moisés, y que no se llamaba Moisés, pero para identificarlo. Y en definitiva la que lo salva no es nada más ni nada menos, y la que rompe el decreto, ¿no? Y además es bien raro esto, porque bíblicamente, bueno, no bíblicamente, en Medio Oriente, no sé cómo es en Latinoamérica, eso ni me imagino, porque yo cuando se pone el nombre a los hijos, hasta se pelean los padres, y le dicen, no, primero, si le vamos a poner los nombres, primero el que elegí yo, tanta tontería, bueno, claro. Pero en Medio Oriente, todo Medio Oriente, y en Israel, y en los hebreos que eran de Medio Oriente, en este caso los hebreos eran de Babilonia, como Abraham, pero la prioridad y el privilegio de poner nombre a los hijos era para la madre. Y sin embargo aquí, nada más ni nada menos, el privilegio fue para la hija de Faraón. Y Dios permitió ese privilegio, ¿no es cierto?, de que permanezca el nombre elegido por la hija de Faraón. Por eso los teólogos hebreos dicen, se fue a bañar, ¿no es cierto?, para purificarse, romper la idolatría, y por eso se llamó Bitia Batia, que es lo mismo, que es hija de Dios. Y ahí hay un pasaje, creo que está este pasaje, creo que está en Sotá ese 12b que yo les dije, porque todo el no dice, no lo tengo anotado, pero sí, 12b, ahí en Sotá 12b está un pasaje que habla, aunque lo lea en inglés lo va a ir entendiendo si lo lee en inglés. María Elena Sorry. Bueno, y entonces, sí, lo que pasa es que el inglés de los talmudes allí a veces no es el inglés tradicional que tenemos nosotros. Hay palabras que son del antiguo inglés, entonces algunas cosas son más difíciles, ¿no? Utiliza thou en vez de you, etcétera, todo este tipo. Pero de alguna manera uno lo saca. Y entonces ahí dice que solamente una persona purificada y con méritos esa puede acceder a tal cosa. Y eso es un pasaje que está en el Talmud también, eso está en Sanedrín 8, ahora no me acuerdo si Sanedrín 8a o 8b, pero para el caso no es tan largo, Sanedrín 8a, 8b, ahí está el pasaje, si mal no recuerdo, de eso de los méritos, y que se adjudican también, ¿no es cierto?, en la teología judía se le adjudica a los méritos de nuestra amiga hija del faraón. Por eso a veces cuando uno lee la Biblia, ¿no es cierto?, se sorprende. Nosotros decimos, bueno, la hija del faraón, esto, aquello, lo otro, ¿no? Cuando uno lee la Biblia se sorprende. Me adelanto un poco a esto, después le comparto con Simeón y Leví, porque es bien interesante estudiar la Biblia, porque cuando uno lee la Biblia, si uno lee con detenimiento, nada más son 4 versículos. A mí me sorprendió, incluso en estos libros que traje acá, bueno, en este no, este azul es chico, pero en este caso maneja otra cosa. Pero, y además es conciso. Pero yo tengo otros libros que se explayan un poco más, ¿no? Son 4 versos. Y cuando uno lee con conciencia ese pasaje, uno se da cuenta de que no hay ningún problema con la hija de Faraón, no hay ningún odio, ningún rencor, ningún resquemor. Incluso da la sensación cuando uno lo lee abiertamente. En las películas toman algunas cosas extrabíblicas que son interesantes también. Hay muchas cosas extrabíblicas de la hija del faraón en el judaísmo. Muchas cosas extrabíblicas. Que da la sensación que las madres eran muy dominantes en la antigüedad. Las mujeres hebreas eran muy dominantes, las egipcias otro tanto. Hasta el punto que eran tan dominantes, ¿no es cierto?, que le ponían el freno a los faraones.
Si usted lee la historia egipcia, la mujer egipcia terrible, en ese sentido la mujer egipcia, donde dominante, había un matriarcado. De hecho que se habla de que incluso faraones no fueron faraones, sino fueron faraonas que tomaban el aspecto de hombre para poder presentarse. Muy bueno. Y mucho más si uno lee la historia de Egipto. Y la mujer hebrea también era muy dominante. Por ejemplo, fíjese que Agar fue despedida porque Sara se lo dijo. Un ejemplo. Y así muchas cosas más. Uno va a ver, por ejemplo, de Betsabé, por ejemplo, que tenía su participación también, Atalía, etcétera, ¿no? Y tantas otras que eran tremendamente dominantes, a veces en buen sentido dominantes, ¿no es cierto? Y entonces, si ella lo prohijó, porque en definitiva, un día voy a poner las traducciones como podrían ser también. Cuando ella lo prohijó a Moisés y después se lo dio a su madre para que lo amamantara y lo criara, después se lo volviera, ¿no es cierto? Si ella en definitiva lo llevó para la corte y había hecho Moisés todo lo que había hecho en el reino, ¿no es cierto? Tenía que haber sido muy fuerte en el sentido de no dejarle o de ponerlo en contra del pueblo hebreo. Moisés sabía que era hebreo, eso sin duda, ¿no es cierto? Y entonces lo podía haber puesto en contra del pueblo hebreo. Y cuando los rabinos leen entre líneas, se dan cuenta de que incluso ella pudo haber sido la promotora de que Moisés vaya a ver a su pueblo. Si usted lee bien, de que vaya a ver al pueblo hebreo, ¿vio? Cuando lo que ve que es más. El pueblo, si usted, los rabinos hablan, hay un libro que yo no lo tengo, ¿no? Pero tenía unas citas por allí, donde los rabinos hablan muy profundamente de esto, de que si consideramos que la hija de Faraón tomó a Moisés, lo adoptó como hijo, y en definitiva está cumpliendo la voluntad de Dios, quebrando de alguna manera el decreto de su propio padre, ¿sí? Ella le diría a Moisés, dice, que vaya a ver a su pueblo. En definitiva, los que vendieron a Moisés fueron su propio pueblo y lo vendieron en definitiva a Faraón, porque le dice, alguien tiene que haber dicho algo, por lo tanto Moisés tuvo que huir. Pero si usted se fija, por ejemplo, toda la generación esa que salió de Egipto, usted leyó tanto como yo, así que por ahí le digo alguna, todo usted lo sabe, pero la generación que salió de Egipto tiene que morir toda en el desierto. No por el pecado solamente que ocurrió en el desierto. La generación que salió de Egipto, dicen los rabinos, no solamente por el pecado del desierto, tiene que morir porque se habían solidarizado. ¿Cómo es que los psicólogos hablan tanto de la psiquis del hombre hoy, no? Cuando el esclavo o el cautivo se asocia con el delincuente, ¿no? ¿Cómo es? Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Dice que si la hija del faraón actúa de esa manera con un hebreo, que sabe que Moisés es hebreo, y el propio pueblo hebreo hace que Moisés se escape, teológicamente se maneja de otra manera. El propio pueblo hebreo, solidarizándose con el mundo y con su propio esclavo, perdiendo su propia autonomía como pueblo, y entonces el propio pueblo hebreo, pusilánime, apocado, humillado y sojuzgado de tal manera que se asocia con el enemigo a tal punto de decirle, si tú te crees nuestro libertador, te vas. ¿De acuerdo? Entonces los rabinos hablan mucho. Por eso el pueblo, dice los rabinos, sobre todo los antiguos, ¿no? Los rabinos de ahora yo no he leído, pero los rabinos antiguos dicen
¿Me están siguiendo o no? Sí. Que el propio pueblo hebreo que salió de Egipto no solamente tenía que morir, que quedar en el desierto, según dice la Biblia, por los pecados y haber probado tanto a Dios en el desierto, sino que dicen que alguien que no está preparado para luchar contra su enemigo no podía estar preparado para entrar en Canaán y tomar la tierra. Por eso, cuando llegan a la entrada de la tierra prometida la primera vez, ¿no es cierto? Solamente Josué y Caleb. Los otros 10 dicen, nos van a devorar porque nosotros somos como langostas para ellos y ellos son gigantes. ¿A qué le hace recordar eso? A cuando ese hombre le dijo a Moisés, dice, ¿por qué lo mataste? ¿Tú quién te crees? ¿Me estás siguiendo? ¿Vio la asociación? Esa asociación. Entonces cuando van, ¿me estás siguiendo? No. Cuando van todos para el desierto, ahí se cumplen lo que los rabinos nos enseñan, que no está en la escritura, pero los rabinos dicen que subyace en la escritura y que solamente hay que leer lo que está en el texto y un poquitito por abajo. Como si uno asociara un pasaje con otro, uno se da cuenta enseguida de lo que yo le estoy diciendo. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, porque a mí me ha pasado lo mismo a lo largo de tantos años. Si yo no hubiera tenido ciertos libros, ¿no es cierto?, no me hubiera dado cuenta de cosas que después me avergonzó, estando en mi casa, cuando estaba en Argentina, estudiamos, y aquí también, estos 20 años que tenemos aquí casi, también, de repente estoy en mi casa, estudio y internamente, para mí mismo me avergüenzo. Y digo, qué bárbaro, Elías, ¿cómo no te diste cuenta de esto que es tan simple? Y pasaste 30, 40 años por la misma historia y no te diste cuenta hasta que leíste un libro que te dice, tal pasaje está relacionado con tal otra situación. Entonces uno, ¿me estás siguiendo? Pero es así, algunos pensaron un poco más que otros estudiaron un poco más. Por eso le digo, en la Parashat Shemot, que habla, bueno, de cuando entra a la tierra prometida, está este pequeño texto, porque es pequeño, grande por todo lo que se escribe, pero ahí donde uno ve la historia de Moshe, la historia de la hija de Faraón, la historia de Miriam, etc. Y hay muchas cosas, ¿no? Si usted se fija, con las parteras y todo esto, ¿no? Es muy interesante, muy interesante. Bueno, ahora ya les dejé la tarea, ya pueden empezar van a volver a leer el texto y se van a empezar a dar cuenta de algunas cosas, pero sí, son 4 versículos, 5, 6, donde hay tantas cosas para... lo que le decía que a las madres, se lo adelanto, las madres les correspondía el privilegio de poner el nombre, y qué sorpresa para los que leen la Biblia, que el nombre del libertador del pueblo hebreo tiene el nombre, signifique lo que signifique, porque algunos dicen que significa una cosa, un día lo vamos a ver, que significa otra, no hay muchas cuestiones, o significa una cosa o significa otra y punto, según como tome etimológicamente y lingüísticamente. Los rabinos hablaron toneladas, en el Talmud también está eso, y los rabinos hablaron toneladas, incluso los últimos modernos también. Fíjese que tal era el privilegio, ¿cierto?, de poner el nombre las madres a los hijos. Usted se acuerda, ¿no es cierto?, las hijas de Jacob, ¿no es cierto?, las esposas de Jacob, ¿sí?, con las concubinas y las esposas. Si usted se fija y lee, no me acuerdo del capítulo 31, que Raquel y Lea le ponen el nombre a los hijos de las sirvientas. Ellas les ponen. No son Billy y Silvia las que les ponen los nombres. ¿Por qué? Porque Raquel y Lea los consideraban tanto sus hijos que le ponen los nombres a los hijos de ella, pero también a los hijos de la sirvienta o de la sierva. Porque sirvienta a veces, en Argentina sirvienta en un momento era una palabra muy despectiva, pero en definitiva es lo que es sirvienta, sirvienta, siervo, sierva, sirviente, es lo mismo, ¿no?
pero a veces se ha degradado, denigrado, etc. Eso es así. Por eso a veces cuando uno traduce la Biblia u otros libros se trata de poner palabras que no ofendan a un círculo de la población. Y entonces Raquel y Lea son las que le ponen los nombres a todos. ¿Por qué? Porque obviamente le correspondía a las siervas, pero ellas lo consideraron tan sus hijos que pusieron los nombres. Por eso en la Biblia queda el nombre de la hija del faraón, porque en definitiva predominó en este caso no el nombre que le hubiera puesto su mamá natural, sino la madre adoptiva, por así decirlo. Para que vean, les dejo tarea para estudiar. Lean después el pasaje de donde están los hijos de Raquel, Lea y la sierva, todo un capítulo ahí completo. No sé si es completo, porque no sé si continúa con otra cosa, creo que no. Y ahí está, y usted va a se dar cuenta. Y Raquel le puso el nombre al hijo de. Para que usted vea cómo es la cosa. Bueno, bien interesante. Uno lee la Biblia y se maravilla, ¿no? Algunos, yo he escuchado gente, incluso gente que ha venido aquí. Sí, yo leí la Biblia 200 veces, o 3, no sé cuántas veces. Y a veces. Incluso a veces en la televisión mira la Biblia y a veces algún actor, algún cantante, algún músico. Sí, yo leí la Biblia 5 veces. Yo quisiera preguntarle, ¿sabe cuántos libros tiene la Biblia? Ni eso me sabe contestar. Se me ocurre, no por no ofender a nadie, pero a veces como que se habla mucho, ¿no? Sí. Porque no me diga que usted en su casa se sentó un día y dice, bueno, voy a leer este pasaje de la cronología de no sé. Seguramente si uno no le estudia para estudiar, leer por leer un cierto pasaje de Crónicas, un cierto pasaje de Levítico donde dice pondrás la sangre de tal manera y cuando lleve la sangre la llevará, y la gente lee 5 renglones y ya está, ¿qué me dijo acá? Es así. Pues hay que tener mucha constancia, mucha preocupación por querer estudiar, ¿no es cierto?, por querer aprender, por querer saber y ver también lo espiritual. Obviamente hay pasajes que no parecen tan espirituales, pero a veces los rabinos dicen que son espirituales y sí uno aprende. Entonces en Génesis 49 Génesis 49 dice, habíamos llegado a decir 49, 5. Simón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. No los quería ver ni su papá, qué bárbaro. Porque en su furor mataron a hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Esto los rabinos lo interpretan de una forma muy interesante. Maldito su furor que fue fiero. Acuérdense que no maldijo a ellos, maldijo su actitud, no a la persona en sí, sino maldecir su actitud. Y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Este es una profecía, este es un decreto, este es un mandamiento que en definitiva Dios lo permitió cumplir. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Estos dos hombres, por más que los levitas eran sacerdotes espirituales y todo lo que querramos pensar mejor de ellos, tuvieron un origen malo, muy malo, ¿no es cierto? Eran hombres que no se caracterizaron por la justicia para nada, ¿no? Y en definitiva terminan siendo un grupo, los levitas, de sacerdocio del pueblo de Israel. Y estoy buscando un pasaje. Y entonces despreciaron
de una forma descarnada, despreciaron tanto hombres como animales, ¿no? Y confundieron, porque en definitiva venía del Medio Oriente y conocían al Dios de Adonai, ¿no es cierto? Confundieron lo que es la guerra santa de Dios con la venganza propia, ¿de acuerdo? Y la justicia por mano propia. Entonces, Dios no los perdonó. Y Isaac, por más que se le permitieron ciertas cosas después, sí fue muy duro su papá con Simón y con Leví, ¿no es cierto? Acuérdense del castigo, ¿no es cierto? No, en definitiva. ¿Se acuerdan lo que hicieron ellos en el capítulo 34 de Génesis? Cuando Dina fue ultrajada, la historia es muy interesante para analizar, pero ahora no se puede. Entonces, los hermanos Simón y Leví, mediante un ardid, haciendo que ellos se circunciden y esperando parsimoniosamente que entraran en la etapa de dolor, ¿no es cierto? Y todos circuncidados esperaron pacientemente y parsimoniosamente ciertos días para atacarlos, para agarrarlos desprevenidos, atacarlos, matarlos a todos, matar a los animales, etc., ¿no es cierto? Por eso la actitud de Rubén era muy distinta, ¿no es cierto? El otro era impulsivo, dice, como el agua, y estos no, estos esperemos, esta es la actitud, ¿no es cierto? Los rabinos analizan mucho, no como el pasaje de la psiqui que yo vi que antes no es invento mío, lo analizan muy bien algunos autores. Un autor que lo analiza, porque no es psicólogo, pero Ibn Ezra, ¿no es cierto? Faradí, o eso lo analiza mucho, otro también lo analiza, no me acuerdo quién es que analiza bien esto. Bueno, Ibn Ezra no me acuerdo si es tema de la psiqui, ¿no? Hay otro que yo leí que lo analiza muy bien. Ok, sigamos rápidamente. Usted se acuerda, ¿no es cierto? Dice, bueno, que las tribus iban a estar esparcidas, ok, que está en el capítulo 49 que acabamos del capítulo 7, verso 7. Fíjense que la tribu de Simeón dice, van a ser esparcidas, punto. No van a tener tierras, no va a haber una, vio la tribu de Simeón aquí, la tribu de Dan aquí, la tribu de fulano. La tribu de Simeón no iba a estar aquí porque no iba a existir, y la tribu de Leví tampoco. La tribu de Simeón se va a cumplir. Algunos van a decir, bueno, no tiene importancia, sí tiene importancia. Sí que tiene importancia. Imagínese que usted tiene descendientes, ya no estaban ellos, pero va a tener descendientes, y que los descendientes de cierta tribu va a elegir para tener estas tierras, y los descendientes de Simeón dicen, bueno, ¿qué nos toca a nosotros? A ustedes no les toca nada. Ustedes se van a distribuir dentro de esta tribu. Entonces, hoy nosotros lo vemos a 4000 años de distancia, más aproximadamente, ¿sí? Pero si nos hubiéramos puesto en ese lugar, no, yo quiero mi derecho, ¿no es cierto? Yo tengo mis derechos y todo. Claro, y ahí no, y lo mismo le pasó a Leví, ¿de acuerdo? No iba a una tribu de Leví, así, ok. Entonces la tribu de Simeón iba a quedar dentro de la de Judá. Si usted se fija en Josué, si usted se anota lo que yo le digo, de hecho a lo mejor ya lo tiene todo esto, bueno, no importa. Si usted lo tiene, bien, y si no, si tiene todo, duerma aquí un ratito. Y si no, lo lee conmigo. La tribu de Simeón, acá en Josué 19, verso 1. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. ¿Está siguiendo? Sí. Es decir, fue en medio de la heredad, no, es decir, a Judá se le da esto y ustedes van a meterse adentro, ¿sí? Porque Dios, si yo se lo digo, usted va a decir, ay, sé por qué me está diciendo cualquier cosa, pero se lo voy a leer de esta. Claro. Este es un libro ortodoxo, ¿sí?
Entonces yo le voy a mostrar lo que dice. Yo si lo dijera, no, está diciendo. ¿Qué esto es? 49. Estas letras chiquitas me están matando. Ok, a ver si lo tengo que buscar bien. Esta parte no me la marqué, pero voy a ver si la encuentro rápido. Yo voy a leer esto porque es interesante, no deja de ser interesante, escuchen, miren. Tras la de Rubén, ¿no? Tras la destitución del hijo mayor, los honores de la primogenitura debían haberles correspondido a los hermanos que le seguían cronológicamente. Sin embargo, ni el segundo ni el tercer hermano fueron considerados dignos de dichos honores. En Shechem, que es Siquem, ¿no? Pero acá está en hebreo. En Siquem, a raíz de las desgracias de Dina, en el capítulo 34 que yo ya les he dicho antes, ambos habían demostrado tener un sentido de la solidaridad fraternal de la que su padre se hubiera enorgullecido si no hubiera degenerado en actos de violencia desenfrenada, totalmente indignos de los herederos de Jacob. El hecho de vengar el honor de una hermana ultrajada atestigua indiscutiblemente la existencia en el vengador de un elevado concepto de la pureza, pero esta loable exigencia dista mucho del furor vengativo que ocasionó la matanza perpetrada por los dos hermanos. La violencia de estos es peligrosa. Su salvaje desenfreno puede tener graves consecuencias. Por lo tanto, ninguno de ellos merece ser investido de la autoridad que le corresponde al jefe. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo corté, ¿no? Pero por una razón. Tengo que venir aquí porque está otra la parte. Bien. Lo va a esparcir. ¿De acuerdo? Bien. Porque todo, si usted lee todo, cuando usted lee esto, cuidado que cuando lo empieza a leer, usted dice, bueno, leo así. Esa parte sí se puede leer fácil. Pero cuando usted sigue leyendo, se tiene que empezar a detener porque lo lleva a un lado y lo lleva a otro, ¿no? Esto lleva a veces varias horitas hasta que agarra el mapa, ¿no es cierto?, general. Dice, la tribu de Leví no formará un grupo aparte dentro del Estado judío. Debido a sus atribuciones sacerdotales, los levitas tendrán su domicilio en determinado número de ciudades levíticas que se distribuirán sobre toda la extensión del territorio. En cuanto a la porción de Simón, estará enclavada en la de Judá. De esta manera, escuchen, miren lo que dice estos autores, pues son varios, de esta manera quedará neutralizada la amenaza que constituyen para Israel los hábitos de violencia y la falta de sociabilidad de las dos tribus en cuestión. ¿Ya lo que dice aquí? Estos no pueden estar juntos porque son terriblemente vengativos. Y este es un libro, si yo se lo hubiera dicho, después te dice, no, este lo está inventando y entonces no sé de dónde saca tal interpretación. Y este es un libro ortodoxo. Sí, perdón. ¿La voz de la Torah? La voz de la Torah. Este es un libro de la ortodoxia. Entonces, fíjense los autores lo que piensan. Es decir, cuando uno lee la Biblia, a veces captamos cierta imagen del texto y a veces nos da resultado porque hay cosas que no son tan difíciles, ¿no? Si el Señor dice, bendeciré a los que te bendijeren, como Jesús decía, no se bendigan a los que los maldicen, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces uno lo entiende fácil. ¿Okay? Pero este tipo de cosas ya es una cuestión de interpretación. Seguramente a ninguno de nosotros aquí se nos ocurrió que lo que hizo Jacob aquella vez hace 4.000 años aproximadamente, años más o menos, son 4.000 años, en 41, lo que es para nosotros 49, 5, 6, 7, etc. 7,
dice que los iban a esparcir, no hubiera sido tan dramático ni tan gravoso para nosotros cuando lo leemos, ¿no es cierto?, porque no nos damos cuenta. Pero los autores dicen, estos, incluso cuando analizan toda la historia de Simeón y de Leví, como de todos los hijos, se van dando cuenta de la performance de cada uno. Y entonces dice esto, y sigue un poquito más adelante también, estos son como un peligro, pero más adelante dice algunas cosas bien interesantes, ¿no? Dice, por otra parte, su dispersión entre las demás tribus iba a resultar sumamente saludable para el conjunto de la nación. Es cierto, Simeón y Leví fueron de gran ayuda para todos sus hermanos, sobre todo en las épocas de persecución y derrota, pues les brindaron el apoyo de sus cualidades naturales, su valentía, su fuerza, su fervor religioso y el noble orgullo que sentían de pertenecer a la nación. Es decir, Simeón aportó, incluso creció mucho en un momento, pero después no tanto, pero en un momento aportó creo que 87.000 para el ejército, etcétera, y pudo apoyar al ejército de Israel, ¿no es cierto? Y Leví por lo espiritual y toda la parte sacrificial del templo, ¿no? Pero ¿me están siguiendo hasta aquí? Pero cuando uno lee la Biblia, si uno va notando ciertas cosas incluso después uno se va acostumbrando, ¿no? Pero hay cosas que sí, si no nos la dicen, ¿no? Es difícil darse cuenta. En el verso 9 también dice, Josué 19.1, 19.9, de la suerte de los hijos, 19.9 de Josué, de la suerte de los hijos de Judá, fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Pero, así como atestigua este libro en la interpretación que le da, que me parece maravillosa, ¿no? Cuando usted lee este libro, cuidado, de estos libros, ¿no es cierto? Bueno, algunos conocemos más que otros menos que otros. Cuando uno lee este libro, estos no son libros de lectura, estos son libros de estudio. Claro, porque en algunas partes es fluido, pero de repente le dice, esta parte está en Talmud, está en el Talmud tanto en la Mishnah, esta está en Rabá, Bereshit Rabá, esto está en esto está en aquello, y al Kuchelomi, Shemoní, etc. Entonces, claro, usted lee todo y dice, sí, pero uno va aprendiendo poco a poco. Ahora, voy a seguir. Ahora, esto yo no tengo aquí la fotocopia, pero no importa. En Bereshit Rabá es una interpretación de Génesis, Bereshit. Rabá significa grande, compendio grande de Bereshit. Allí dice, el castigo de la dispersión de la tribu de Simeón fue más severo que el de la tribu de Leví, porque se dice, ¿no es cierto?, que Simeón fue el que inició el plan de matar a José cuando la escritura dice en Génesis 37, 19. Bueno, Bereshit Rabá lo analiza. Toma Génesis 37, 19, bien digo, Génesis 37, 19, y dice, bien, aquí. 37, 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Génesis 37, 19. Entonces, he aquí viene el soñador. Según Bereshit Rabá, por lo que él venía analizando antes de todo esto de Génesis 49, entonces él dice, bien, el uno al otro que vienen aquí es Simeón y Leví, porque los autores judíos dicen que siempre Simeón y Leví se consultaron fraternalmente. Por eso es que este autor dice, viendo lo que pasó, y lo que dice ahí, descarretaron todo, ¿no es cierto? Aquí después le vamos a mostrar. Bueno, para que vea. Dice, estos dos juntos son un peligro. Después separados se diluyó la agresividad y participó cada uno en lo que tenía que participar. Pero lo que hizo Dios ahí, permitió Dios, bajo el oráculo, la profecía de su papá Jacob, es romper
¿no es cierto?, la cofradía entre ellos, romper la asociación. Y se logró. Uno dice, bueno, ¿por qué tiene que dispersarlos? ¿Por qué no tienen que tener tierra? Es porque algo grave estaba pasando. Algo grave había pasado. ¿No es cierto? No solamente el asunto de Dina, no solamente eso, ¿no es cierto? Sino que algo grave estaba pasando entre ellos, ¿no es cierto? Incluso cuando usted lee la de varios hermanos, cuando están en la relación con José, eso es mucho más dramático de lo que tú a lo mejor alguna vez le pudo haber participado, de hecho que yo les participé alguna que otra vez el tema, o mucho más dramático y grave de lo que usted pudo haber sacado y analizado en su casa. Es mucho más grave. Cuando los rabinos analizan, la historia es mucho más grave. No es un cuentito, ¿no es cierto?, simple. Bien, y entonces, bueno, es el hombre, Simeón, según Bereshit Rabá, que es el que dice, he aquí viene el soñador, el primero que va a instar a la destrucción de José. Bien, si usted se fija en Génesis 42, si usted nota lo que yo le digo, después en su casa se arma como un mapita, y se va a dar cuenta solito de varias cosas. En Génesis 42, 24, está José con sus hermanos en Egipto, ¿se acuerdan? Se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó. ¿Por qué lo pudo haber aprisionado? Dicen los rabinos. Porque Bereshit Rabá nos dice, porque él sabía que Simeón fue el promotor de su matanza. En definitiva, para ellos fue muerto. Algunos dicen, cuando los rabinos analizan mucho, ¿se acuerdan cuando yo les mostré lo de las cisternas? ¿Qué fue que hablamos de? Fue de esta cisterna. De esta chica, de Rebeca, ¿sí? El otro día el hermano me mostró, ¿no? En su YouTube, ¿no? en su aparatito, sí. Él me mostró que buscó una cisterna de Egipto, ¿no? ¿De Egipto era? Así es. Bueno, pero entonces me mostró la cisterna de Egipto. ¿Sabe? Los escalones que había que bajar eran una tonelada de escalones. Por eso yo les decía, cuando Rebeca les daba eso, ¿no es cierto?, que era la mujer, ahí está, ahí la tiene el hermano. Fíjese lo que es la mujer al lado de las escaleras. Parece una miniatura, ¿de acuerdo? Son toneladas, porque la gente piensa que el pozo sacaban así, o que bajaban unos pequeños. No, las cisternas de Medio Oriente podían ser muy profundas. Allí no había agua. Entonces había que ir mucho a las napas muy profundas, ¿no? Si quieren pasar, pásenla. No, lo van a ver, ¿sabes? Que son cisternas después le vuelvo a leer a partito. Sí, claro, sí. Entonces, cuando a José lo ponen en el pozo, vio que dice que era un pozo que no había agua. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que es un pozo que no había agua? Claro, estaba vacío. Cuidado, en los pozos donde no había agua, lo primero que se juntaban eran serpientes, alacranes. Algunos dicen, bueno, estuvo en el pozo. No. En esos pozos, en Medio Oriente, ¿no es cierto?, se llena de alacranes y se llenan de serpientes. Está lleno. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno lee la Biblia, tiene que darse cuenta, ahí no es tanto que alguien lo tiene que iluminar a uno, porque dice, bueno, el pozo estaba vacío, pero si empezamos a pensar, bueno, no había agua, estaba vacío, pero algunos dicen, bueno, vacío porque no había serpiente. No, los rabinos cuando hablan de vacío se están refiriendo a otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces José, al que toma prisionero, cautivo o en caución lo toma, ¿no es cierto?, hasta que vengan, fue a Simeón, y Bereshit Rabá dice que Simeón y Leví, bueno, Rashi también y otros, dicen que, y otros,
todos los autores dicen que Simeón y Leví siempre estaban fraternizando juntos. Por eso el Padre los tiene que separar, tienen que ser esparcidos y los apartaré de Israel, dice. No pueden estar juntos porque eran maliciosos. Mire qué interesante, ¿no? Porque Leví, que es la tribu sacerdotal, después se convierte en lo espiritual de gran altura, pero en definitiva tiene un origen militar. La tribu de Leví tiene origen militar, pero a nivel de ser sanguinario. Fíjense las cosas que puede hacer Dios, ¿no? Las cosas que puede hacer Dios. Cuando uno analiza la Biblia, Dios transforma las vidas, las personas, los corazones. Déjenme ver una cosa. Bueno, ok. 22, 24, ok. Los autores hebreos, cuando usted lea la teología hebrea, yo acá lo tomé de Rashi directamente, pero la teología hebrea habla de la tribu de Simeón. Y la tribu de Simeón dice así, de la Biblia: la gente pobre, los escribas y maestros de niños solamente pertenecían a la tribu de Simeón. Es decir, había gente pobre, pero estaban los escribas. Los escribas eran los escribas de... No es que escribían papelitos tontos, eran los escribas de los pergaminos, los rollos, etc. Y los maestros de los niños solamente pertenecían a la tribu de Simeón. Quiere decir que si bien estaban dispersados, se rompió la hegemonía de la violencia, ¿no es cierto? En definitiva, el pueblo de Israel los adoptó como maestros de sus niños. ¿De acuerdo? Es decir, pues, sirvieron de alguna manera. Todo esto está en los libros extrabíblicos, pero algunos dicen, bueno, son libros extrabíblicos. Para el pueblo judío, los libros extrabíblicos es la historia de Israel. Por ejemplo, aquí en México, cuando ustedes estudian la historia de México, tienen varios autores, ¿no es cierto? Y algunos que tienen, bueno, las distintas escuelas y tendencias como cualquier país, ¿no es cierto? Hay alguno que está a favor de una cosa, a favor de otra. Y entonces, uno estudia, en este caso, la historia de México. Estudiamos, pues yo también estudio la historia de México, créanme. Y entonces, leo bastante, sí, leo bastante. Me bajé varios libritos por internet que son muy buenos. Los libros que están a la venta, pero ya hay algunos que ya se pueden bajar. Y entonces está muy interesante, muy interesante. Me estuve leyendo mucho profundamente la historia de la Corregidora, ¿no es cierto? Bien interesante, ¿eh? No sé si ustedes conocen bien la historia de la Corregidora, léanlo, porque es famoso lo que pasó, es tremendo, una valentía terrible, ¿no es cierto? Josefa Ortiz Domínguez. Y entonces, no, digo, está buenísimo, ¿no? Si alguna mujer aquí de México sale por la calle para ser precursora de los valientes, tiene que leer la historia de México, seguramente que esa no leyó la historia de la Corregidora, ¿no? Pero, que no era corregidora porque su esposo era el corregidor, pero miren, léanlo porque está formidable, está formidable. Por eso lo enseñaron en la escuela y saben mejor que yo, pero bueno. Y entonces, eso por un lado. Por ejemplo, la tribu, Josué 21, la tribu de Leví tuvo una dispersión, como yo decía, menos grave y con más honra que la tribu de Simeón. Yo pienso que la gente de Simeón después por eso hizo una cosa que de alguna manera le sirvió. Pudo conseguir tierras, pero no donde correspondía, donde la tierra era. Pero esto se lo voy a mostrar. En Josué 21, usted va a tener que ver que dice ciudad de los levitas, muy interesante. Dice, verso 4. A ver, déjame ver esto, una sola cosa quiero leer. Una sola cosa quiero leer porque hay cosas que me acuerdo pero no me acuerdo. Pero, quiero una cosita. Rápidamente, sí. Ok. Dice, mire, Josué 21:4. ¿Por qué hago esto? Porque si uno quiere estudiar la historia, por ejemplo, de Simeón y Leví, ¿no? ¿Cómo la estudiar? Yendo de un libro a otro, pero de esta manera. Y así de todo, ¿no? De todo. La suerte cayó sobre la familia de los coatitas, ¿sí?
Y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, porque acuérdense, bueno, yo lo voy a leer. Y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Bien. Y estos son, porque está Aarón y sus hijos, pero están los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Bien. Ok, que eran todos pertenecientes a la misma tribu. Ok. Bien, dice, y los hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades en la familia de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y la tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de la familia de las tribus de Isaacar, de la tribu de Asher, de la tribu de Neftalí, de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según su familia, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Después léanlo y se van a dar cuenta. Ahora, yo dejo esto con respecto acá, dice. Fue más honroso en definitiva esto, porque iban a ser los sacerdotes, la parte sacrificial, la parte de las ofrendas, la parte de las alabanzas, etc. Los otros, como dice el pueblo, la historia del pueblo de Israel, fueron maestros, lo cual es honroso, porque uno dice es honroso, no, que acá hay maestro, ¿no? Y en definitiva, claro, era honroso, ¿no es cierto?, enseñar nada más que a los niños, etc. Ahora, esto por un lado. En Números 35, del 35 es del 1 al 8, pero voy a leer nada más Números 35, voy a leer el verso 6. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades, que son las que yo les acabo de nombrar aquí. Si usted lee Josué 21, completísimo, que tiene 42 versos, ¿sí?, usted va a ver el detalle. Aquí, en el capítulo 35 de Números, acá lo ve analizado de otra manera y uno capta otra cosa. Ya sabemos que hay 42 ciudades, ¿no es cierto?, y las 6 de refugio. Bien. Verso 7. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que vieres de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno daréis a su ciudad, cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que le da. Por eso, Simeón vio que dice que Judá tenía mucho, y entonces dice, bueno, ahora con estos de Simeón, que son muchos, lo vamos a meter en cierta ciudad. Los levitas fue mucho más honroso en cuanto al servicio que tenían que cumplir, porque los otros al principio no se sabía muy bien que iban a hacer solamente el ejército. Pero entonces, Josué 21 y Números 35, del 1 a 8 me está diciendo, esta ciudad para Aarón y los levitas, porque tomaron de la tribu de Judá, de Simeón y de la tribu de Benjamín, 13 ciudades. Y después les correspondió a los otros, los coatitas, gersonitas y meraritas. ¿Ok? Bien. Entonces, es así como se fue distribuyendo. Bien. Voy a seguir rápidamente. Okay. Estoy buscando perdón, rápidamente. En Números 18, los dos. Acá está lo que le decía el servicio sacerdotal de la tribu de Leví, ¿no es cierto? Que queda en definitiva separada automáticamente de todas las tribus. Entonces, ya sabemos las tribus que le correspondían a Aarón y a los levitas en sí, a Aarón y a los levitas. Pero después estaban los otros 3 hijos, Juan, Gerson y Merari, que tuvieron sus tribus, ¿no es cierto? Sus grupos. Y entonces, no sus tribus, sino sus grupos, y entonces a cada uno le fue correspondiendo. Entonces en 18.2, por ejemplo, dice, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junte contigo y te servirán,
y tú y tus hijos contigo serviráis delante del tabernáculo del testimonio. Es decir, estaban separados en 48 ciudades, 42 ciudades específicas con 6 ciudades específicas de refugio. Y entonces dice, bueno, ahora que se distribuyen, dice, los acercaréis para que sirvan delante del tabernáculo del testimonio. Bien, eso por un lado. Déjeme ver una cosa. 18. Para que vea cómo fue este asunto cuando su papá les dijo, yo no sé cómo lo han tomado en ese momento, cuando escucharon el labio de su padre que le dice, serán apartados, no pertenecerán dentro de Israel, ni tendrán lugares asignados. Yo imagino la angustia, el dolor y el coraje que pueden haber tenido. Y habrán dicho, bueno, estas son palabras del viejo Jacob, que está diciendo tonterías. Pero se fue cumpliendo y se cumplió a rajatabla, ¿no? Entonces, después la Biblia, cuando uno... Hay otros pasajes también, que yo no traigo uno nada más. Lo que yo le estoy transmitiendo es cómo la Biblia, a lo largo de Números, Deuteronomio, Éxodo, Josué, Jueces, Crónica, le va mostrando cómo fue toda esa distribución y cómo, juntando todo eso, nos damos cuenta de que la palabra de Dios se cumple, que la profecía de Jacob estuvo inspirada. ¿Me están siguiendo? Estuvo tremendamente inspirada por el poder de Dios, porque cuando uno junta un montón de pasajes de la Escritura, uno se da cuenta de lo maravilloso. A veces hasta que uno no se lo dice, no se da cuenta. A mí me han costado a lo largo de... Yo tengo 70 años, pero vengo del chico con todo esto, ¿no es cierto? Entonces con mi papá, etcétera, cuando estábamos en la sinagoga. Y entonces van pasando los años, ¿no? Yo cuando tenía, cuando tenía 25, 30 años, ¿no? Uno se creía un erudito, ¿no? Y cuando yo miro, yo tengo 70, cuando miro ya 40 años atrás, digo, ¿qué basura? Claro, por favor. Claro, pero eso se logra solamente con los años y con la experiencia, uno se da cuenta, ¿no? Es decir, ¿vio cuando a veces se le dice a los jóvenes también tienen su valor, por supuesto, gran valor, ¿no es cierto? Pero a veces uno le dice, bueno, hay que enseñar a los jóvenes que esto, que es el otro, pero hay cosas que en la vida la van a tener que aprender con el dolor, la van a tener que aprender con la angustia, la van a tener que aprender con el sufrimiento y con la experiencia. No hay otra forma. Los padres, lo que los padres pueden hacer es enseñarles a cómo se superan, pero no se puede, cada uno va a tener que superar sus propias cosas. Por más, uno los puede instruir bien, la mejor enseñanza, honestidad, rectitud, decencia, orden, todo, a tomar decisiones, pero cuando uno está en el campo de batalla, es uno el que tiene que decidir, y a veces uno decide para mal, ¿no? Terriblemente mal. Pero bueno, y entonces los hijos dicen, bueno, tenemos que defender la honra de nuestra hermana. Ese fue el primer caso, ¿no? Ya, ¿no? Pero empezó mal la historia porque tenían enemistad con José, etcétera, ¿no? Y ya ahí empieza mal, ahí viene el soñador, matémoslo, matemos a nuestro hermano. O sea, alguna vez se le ocurrió matar a su hermana, a mí nunca se me ocurrió. Alguno decir sí, pero claro, alguno en este mundo va a decir que sí. Pero a mí jamás se me ocurrió matar a mi hermana. Claro, ¿no? Pero ahí ven lo que es la historia del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Las cosas que puede hacer el Señor, ¿no? Porque en definitiva del pueblo de Israel, Dios lo que hace es como que lleva al pueblo de Israel así: si la aparta para un lado, lo jala para el medio; si la aparta por otro lado, lo jala para el medio, ¿no es cierto? Entonces cualquiera que lee la historia del pueblo de Israel, en algunos casos hay gente buena, siempre hubo también en Israel y en todo el mundo, ¿no es cierto? Y ve la historia de Israel, dice cómo del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, va a venir el Mesías, ¿no?, el Salvador del mundo. Tiene que venir de un lugar impecable, inmaculado, ¿no? Pero no, el mundo es así, no hay gente buena. Una vez aprendí algo, ¿no? Y me lo explicaron muy bien, ¿no es cierto?, hasta con términos de psicología. Pero
En definitiva no hay gente buena o gente mala, hay gente que actúa bien o gente que actúa mal, ¿no es cierto? Y algunos actúan mal porque tienen problemas también, ¿no es cierto? Graves problemas emocionales, mentales, hay gente que actúa mal, ¿no? Bien, ¿perdón? El fruto. Claro, exactamente, exactamente. Entonces 18.1.2 dice de Deuteronomio, dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Adonai de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Adonai es su heredad, como él les ha dicho. Algunos dicen, bueno, no, pero les tocó la heredad de Adonai, ¿no es cierto? Adonai como heredad. Algunos dicen, bueno, me hubiera gustado a mí. A veces antes de abrir la boca hay que tener mucho cuidado, lo cual es muy bueno. Pero el compromiso que tuvieron, ¿no es cierto?, ha sido tremendo. ¿Vio cuando la Biblia dice al que más se le ha dado, más se le pedirá? Si usted lee en el Taná y en el Brija situaciones al que más se le ha dado, más se le pedirá, ahí es donde uno se empieza a asustar. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ve las consecuencias de la Biblia, dice, ay Dios, entonces lo que yo cometí, ¿y qué futuro me espera de aquí a la eternidad entonces? Porque la Biblia se fue cumpliendo. A los hijos de Jacob se les dio una responsabilidad y muchos no la pudieron cumplir. Entonces les dice, bueno, ustedes van a ser dispersados. Entonces, se le dio la responsabilidad, incluso los más grandes, porque imagínense que José era chico, ¿no es cierto? Rubén y todos eran adultos. Los adultos tenían que cuidar a los hermanos menores, porque siempre fue así también en Medio Oriente. ¿De acuerdo? Y en definitiva, el padre que podía haber depositado la confianza en los grandes para que cuiden a los hijos, los más grandes se reúnen, ¿no es cierto?, para arguir y argumentar la matanza de su hermana. Entonces, cuando uno ve todo eso, uno se sorprende. Bien, lo voy a seguir viendo, no, yo dije Deuteronomio, ¿no? Dije Números 18.2 y después Deuteronomio 18.1.2, ¿no es cierto? Entonces ahí dice, no tendrán pues heredad, es mucho más largo, ¿no? Y habla del derecho de los sacerdotes, etc. Pero dice, imagínense que iban a habitar en lugares de otras tribus, ¿no es cierto? Pero no podían tener trabajo, de hecho que después sí lo hicieron. Por eso es que se corrompió mucho el sacerdocio de Israel. En la época de los macabeos, a partir de la época de los macabeos, ¿no es cierto?, y antes también, si uno conoce la historia, antes de los macabeos, pero no importa, desde la época de los macabeos en adelante, un poco más adelante, hubo una corrupción terrible en el sacerdocio de Israel. Si usted lee Macabeos, usted va a ver que un sacerdote hebreo tenía a su hermano que era sumo sacerdote. Entonces, el hermano, que era un sacerdote pero no era el sumo sacerdote, le paga al rey griego Sirio de las arcas del Estado, le paga una fortuna para decirle, saca a mi hermano del sumo sacerdocio y ponme a mí. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de allí, ya todo se va degenerando, ¿no es cierto? Incluso después, cuando Yeshua encuentra el templo en definitiva, un día tenemos que hablar, ¿no?, por eso del templo. El templo que estuvo Yeshua fue el templo construido por un pagano que era Herodes también. ¿De acuerdo? Y Yeshua lo sabía eso. Entonces, si usted lee el Nuevo Testamento con cuidado, se va a dar cuenta por qué había tanto problema. Porque en definitiva lo había construido ¿sabe por qué construyó el templo? Que construyó el templo porque Herodes estaba casado con una descendiente de los macabeos. ¿Ok? Y entonces Herodes quería estar bien con los romanos. Pero dice, yo para estar bien con los romanos tengo que tener sometido al pueblo hebreo. ¿Cómo lo tengo sometido? Dando lo que quiere. ¿Quieren el templo? Acá se lo voy a construir. ¿Está siguiendo? Es decir, mucha espiritualidad no hubo. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando uno lee la Biblia tiene que tener mucho cuidado, y cuando uno lee la historia de Israel, extra bíblico, tiene que tener mucho cuidado. Hay muy buenos libros de la historia de Israel, muy buenos. Ajá, por eso dicen, ¿no?, que al pueblo lo sometían con religión, con política y con comida, ¿no? Exacto, y hacían todos los pueblos, y al pueblo hebreo también le pasó eso. Por eso, lo que yo creo que lo dije al principio, el pueblo hebreo, cuando uno está analizado por rabinos, eso es lo que yo todo lo que le acabo de decir lo tomé de argumentos rabínicos, después lo fui armando, obviamente, porque lo tomé de 20.000 lados. Pero dice que el pueblo hebreo estaba tan sometido y tan enceguecido por el dolor, la angustia, pero no solamente por eso, sino que se había asociado tanto. Acuérdense, no importa si estuvo 400 años, 430 años, como dice Éxodo, que ya lo explicamos por cuál es la diferencia, o 210 años de esclavitud real, ¿no es cierto? Porque otro tanto estuvo en Egipto para completar los 430, pero no en esclavitud, sino que después estuvo en esclavitud. Al principio no estuvo en esclavitud. Pero aparentemente no estuvo en esclavitud al principio, pero después lo esclavizaron. Y entonces el pueblo se asoció tanto cautivado, el que lo tenía cautivo, ¿no es cierto?, que fue perdiendo su identidad, en parte, ¿no?, fue perdiendo su personalidad, sus deseos de libertad, ¿no es cierto? Dice, bueno, acá nos castigan, pero por lo menos comemos, y salimos al desierto, ¿cómo viviremos? ¿Me entiendes? Es así. Ok, bueno, eso por un lado. Le voy a mostrar algo. Voy a parafrasear algo que estuve leyendo hace un momento. Leví y Simeón, bueno, Leví tanto como Simeón, ¿cierto?, al haber actuado en Siquem de una manera vengativa, que Jacob sabe que es de una venganza, ¿no es cierto?, y no en las manos del Señor puesto esa actitud, ¿no es cierto?, Simeón y Leví habían contraído una deuda con Dios. Es decir, cuando nosotros pecamos, contraemos una deuda con Dios. Y eso se paga. Hoy, mañana, pasado, dentro de un minuto, dentro de 25 años, se paga. Está bíblicamente establecido, y de hecho que aquí también en nuestra vida es así, ¿no es cierto? Entonces, Simeón y Leví habían contraído una deuda con el Señor, ¿sí? Esto es como lo siguiente. Hay una persona que le pide a un rey dinero, ¿no es cierto? En su momento va y se lo paga. Hay otra persona que también contrae una deuda de dinero con el rey, pero en vez de devolvérsela, se endeuda muchísimo más. Bien. El primero, que es el que le pagó, le reembolsó la deuda a Dios, fue Leví. El que se endeudó más fue Simeón. Y yo le voy a mostrar cómo Dios hace lo siguiente, bíblicamente. Dice, mira, Simeón y Leví, ustedes están asociados en la maldad. Por lo tanto, yo voy a hacer que uno vengue a lo que uno enfrente al otro. Y se enfrentaron. Entonces le voy a mostrar cómo se enfrentaron. Es decir, ustedes se asociaron en la maldad, y Dios va a hacer en un futuro aquí que uno al otro se enfrente. ¿De acuerdo? Bien. Se lo voy a mostrar para que vean. O por lo menos no se lo voy a mostrar. Algo se lo voy a mostrar y algo se lo voy a decir, por si no se va a invertir. Ya casi terminado. Ustedes se acuerdan, en Siquem ambos contrajeron una terrible deuda con Dios, y Jacob lo sabía. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo es eso? ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque Jacob sabía esto que yo le estoy diciendo. Entonces Jacob dice, van a ser esparcidos, no van a tener heredad, van a ser dispersos por Israel, por esta actitud, porque ahí dice cuáles son las actitudes, furia, enojo, esto que cuando uno lee la Biblia, uno va a encontrar dónde fue la furia, el enojo, dónde descarretaron todos, etc. Bueno, ok. Entonces, Leví paga la cuenta
en definitiva de alguna forma humana nos tenemos que expresar, hace como un reembolso a Dios por la deuda que tenía cuando fue el becerro de oro. Cuando fue el becerro de oro, ante el llamado de Moisés, los únicos que se acercan son los levitas. Entonces quiere decir que si uno lo analiza un poco, digamos, ahí fue cuando de alguna manera Dios los acoge a los levitas. De alguna manera pagan la deuda de Siquem y entonces el Señor los toma. Simeón no se acercó, ni se acercó ninguno más. Quiere decir que Simeón seguía con la deuda, ¿de acuerdo? Bien. Pero Simeón no solamente siguió con la deuda, sino que la incrementó, según dice Bereshit Rabbah, cuando es él que lidera la matanza, porque en Bereshit Rabbah se explica por qué y cómo lidera Simeón la matanza de José. Porque casi todos los autores que yo he leído, todos dicen, Simeón y Leví siempre, y por eso los toma juntos Jacob. Es porque, dice, se consultan uno al otro. Entonces, Jacob los toma, ¿a quién? A los que se consultan uno al otro, Jacob y a Simeón y a Leví. Bien. Rápidamente, te voy a mostrar algo. Ok, bien. A ver, déjame ver rápido aquí. Un segundo. Estoy buscando. Simeón, estoy buscando el puesto. Números 25. ¿Quién no se acuerda de esta historia? No puedo dar toda la historia, pero bien. Números 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Sí? Bien. Entonces, verso 10, perdón, porque si no nos llegamos. Adonai habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, de los levitas, ¿correcto? Ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido mi celo a los hijos de Israel. Quiere decir que había alguien que era un hebreo que se había corrompido adulterando con una sacerdotisa prostituta del Madián. Entonces dice Adonai: yo aparté mi ira ahora de todo Israel, porque Finés, hijo del sacerdote Aarón, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar el furor de mí. Bien, ya sabemos que de la tribu de Leví. Bien, verso 14. El nombre del hombre que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una tribu de una familia de la tribu de Simeón. Adonai habló a Moisés diciendo, verso 16, hostigar a los madianitas y herirlos. Quiere decir que el que lideró la corrupción al pueblo de Israel fue un miembro de la tribu de Simeón, pero el que lo mató fue su socio en el pasado. ¿Me estás siguiendo? Estos eran los descendientes. ¿Me estás siguiendo cómo se cumple todo lo que está en la Escritura? Porque aquí ya había pasado muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, les dice ustedes, y acá por eso este autor, bueno, son varios autores que escriben estos temas, ¿no es cierto? Dice, no podían estar juntos y Leví, dice, porque esa asociación hubiera sido un peligro de maldad para el pueblo de Israel. Y entonces, Simeón, ¿no es cierto?, se había endeudado en Siquem, ¿de acuerdo? Pero ahora aumenta la deuda con Dios, ¿no es cierto? Pero el que actúa, ¿no es cierto?, para la redención del pueblo, incluso la redención de los de la tribu de Simeón, era un levita. ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo cómo es? Cuando uno estudia, ¿sabe? Mire, todo esto sale, yo lo tomé de varios libros, pero todo esto sale solamente, ¿no es cierto?, de esos 3 versículos o 4 que tiene capítulo 49.
¿qué dice? Los dispersaré y los apartaré. Y entonces uno dice, bueno, ¿a dónde se...? Si usted y yo leemos la Biblia un día, ¿no es cierto? Estamos en la casa y decimos, bueno, vamos a leer. Bueno, los apartaré y los dispersaré. Bueno, entonces cuando uno lee, uno tiene que aprender así. Tiene que aprender a estudiar de esta manera. Bueno, los apartaré. ¿Por qué los va a apartar? ¿Qué significa el apartamiento? ¿Cuál fue la causa del apartamiento? ¿Cuál fue la consecuencia? Entonces ahí como uno aprende a pensar, ¿no está siguiendo o no? Entonces los voy a dispersar entre las tribus. ¿Pero por qué? ¿Porque actuaron mal? Bueno, si actuaron mal, ¿dónde actuaron mal? ¿No es cierto? Porque dice actuaron furia con esto, con aquello. Y entonces, si se va a cumplir esto, dice, no hoy, sino en la Biblia tiene que estar por lo menos ciertos pasajes donde me digan cuáles fueron las consecuencias. Y uno las va encontrando. Que lleva tiempo. Claro, como todo. Uno no puede, como por ejemplo, vamos a poner un caso, bueno, acá el hermano es anestesiólogo, pero uno no puede ir a la facultad de medicina y el segundo año decirle me enseñan a anestesiar porque le van a pegar una patada en el trasero. Claro. O por ejemplo, usted está estudiando para contador y no puede el segundo año decirle me enseñan análisis de estado contable porque eso va en quinto año, sexto año. Claro. Es decir, lo mismo esto. Uno dice, bueno, uno va a una congregación, ¿no es cierto? O a una sinagoga, entonces ya, ¿no es cierto? Va y incluso más, hay gente, incluso se nota en el porte. Yo he visto, por ejemplo, gente, incluso aquí en México, ya tenemos casi 20 años con mi esposa, vamos un poquito menos, 19 y medio, pero yo he visto, conocido gente aquí en México que iba a sinagogas, ¿no? Entonces yo he estado con ellos hace años, ¿no? Que venían, bueno, a unas reuniones que estábamos en Chilpancingo, no me acuerdo, y han venido a algunas reuniones a la sinagoga y ya venían. Por favor, claro, si la Biblia, bueno, uno va a la sinagoga para buscar la humildad, entonces, ¿cómo va a la sinagoga y te infla? Claro, ¿cómo es la cosa, no? Pero es así, este mundo en el que vivimos es así, lamentablemente. A todos nos pasa, nos ha pasado. Ahora, fíjense qué interesante. Simeón parecía que, de alguna manera, en su personalidad había algo que era incorregible en cierto sector de la parte de Simeón. Si usted se fija, bueno, ahora me va a tener que creer porque no lo vamos a poder leer, pero claro, yo lo único que puedo es mostrarle solamente el pasaje. Si usted se fija, y cree lo que le voy a decir ahora, en Deuteronomio 33, sí, del 1 al verso 5 es la alabanza, ¿no? Bien, por así decirlo. Pero a partir del verso 6 al 24 es cuando están las bendiciones. Y del verso, es cierto, o sea, sí, del 1 al 5 es el introducción, por así decirlo, como introducción. Del verso 6 al 24 están las bendiciones, como Jacob hizo a sus hijos, las bendiciones de Moisés a las tribus. Del verso 26 al verso 29 está la bendición general. ¿De acuerdo? ¿Me siguieron? Sí. Bien. Repito, del 1 al 5, al 6, no, del 1 al 5, la introducción de exaltación, ¿no es cierto? Por así decirlo. Del 6 al 24, las bendiciones a las tribus, y del 25, al 24 y 24 al 25, no, 26 al 25 y 26 al 29, bendición general. Eso es el esquema bosquejo de esto. Bien, les voy a mostrar esto. Aquí, por supuesto, yo se los muestro así. Ustedes dicen, bueno, a lo mejor está metido en el medio, no, mira. En el verso 6 dice Rubén, ¿sí? ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí. En el verso 6 dice Rubén. En el verso 7 dice Judá. En el verso 8 dice Leví. Tiene muchos versos, Leví, hasta el 11.
versos grandes me refiero, porque otros también tienen, pero los versos son gordos estos. En el verso 12 está Benjamín, verso 13 José. José tiene un montón, o pasajes grandes, del 13 al 17, pero son versículos gordos algunos. Zabulón no es poquito. Zabulón tiene el verso 18 y también Isaacar está en el verso 18, ¿correcto? Gad está en el verso 20. Estoy leyendo igual que usted, nada más que no lo tengo acá, ¿sí? Verso 20. Dan está en el verso 22. Neftalí en el verso 23. Asher en el verso 24. Y Simeón no está. Simeón no está. Simeón fue incluido, sí, en definitiva sí, porque Simeón fue incluido en la bendición del verso 26 a 29, porque si usted se fija, verso 5 dice, fue rey en Yeshurum. Yeshurum, acuérdense, Yeshurum está allí y está en el verso 26. Yeshurum significa un apodo que Dios le dio al pueblo de Israel. Es un apodo de cariño, ¿de acuerdo? Bien. Y está allí. Y entonces, aquí dice, no hay como el Dios de Yeshurum, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio. Aquí obviamente, cuando hay una bendición general para Jacob, para Israel, obviamente está Simeón. Pero por todo esto que yo les he contado, no aparece. ¿Me está siguiendo? No aparece. Porque en definitiva, Leví está incluido, pero Leví se redimió en el capítulo 32 para nosotros, y en el otro capítulo fue el que redimió a Israel y evitó la muerte de Israel, fue un levita, contra uno de Simeón, que en su momento se habían asociado para matar al hermano, ¿no? Fueron cómplices de asesinato, y afiguen lo que es la vuelta de la vida, lo que es la cómplice de asesinato y después su descendiente. Uno tiene que matar al descendiente de su cómplice antiguo para redimir el exterminio de Israel. ¿No está siguiendo o no? Sí. Cuando uno lee la Biblia es una maravilla. Ahora, también tiene sus cosas. Moisés permitió otra cosa buena. Esa es la que particular. Cuando en el capítulo 27 de Deuteronomio están las maldiciones en el monte Ebal, ¿sí? Y tenían que estar todos como testigos, ¿sí? Al primero que ponen es a Simeón. La pusieron primero. Claro, los descendientes que culpa tienen, pero en definitiva, lamentablemente las consecuencias se van llevando. Entonces, ¿me están siguiendo, sí? 27:11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón y Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. ¿No es cierto? Bien. Rubén, Gad, Asher, Zabulón, Dan y Neftalí, y la historia sigue, ¿no es cierto? Fíjese que cuando hay que bendecir al pueblo, el primero que ponen es a Simeón. Es decir, por eso le decía, la dispersión de... ¿Me siguieron hasta aquí? La dispersión de Leví fue más honrosa, pero en definitiva cuando había que bendecir al pueblo, en un momento, por misericordia, Dios pone primero a la tribu de Simeón y no a la tribu de Leví. Vamos a hacer una oración. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, bendito Dios, te damos gracias por el don de la vida, por la seguridad de tu presencia. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestras almas. Te damos gracias por el don de la vida, Señor, por el don inefable que viene de lo alto. Señor, nos humillamos delante de tu presencia, pedimos perdón de aquello con lo cual te hemos deshonrado, desagradado y ofendido, y rogamos que pongas tu mano protectora sobre nuestro hogar, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y también sobre nuestra Keilah. Súplenos toda necesidad de salud física,
Súplenos toda necesidad espiritual, súplenos toda necesidad, Señor, en los recursos y bienes materiales. Apiádate de nosotros, bendícenos, guárdanos y ábrenos fuentes, calzada de bendición, de prosperidad y de abundancia. Gracias te damos por este tiempo que compartimos de alabanza, buscando tu presencia en Tefilá y también, Señor, abriendo tu palabra y aprendiendo de lo que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías prometido a nuestro pueblo Israel y Redentor de la humanidad. Gracias te damos, bendícenos en esta semana que se inicia, guárdanos, líbranos de todo mal y peligro. Señor, ábrenos puertas, fuentes de bendición y de abundancia. Te damos gracias también por las ofrendas, bendice las ofrendas y bendice la prosperidad en el hogar de todos y de cada uno. Beshem Yeshua.